Yo iba a más de 140 kilómetros por hora y ella seguía ahí, corriendo junto a mi coche. No era un reflejo, no era un error. Esta vez la vi tan de cerca que hasta pude ver cómo sonreía. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Relatos de la Noche, uno donde la dosis de terror será doble. Hoy no hay escape del mundo paranormal que nos rodea, que está muy cerca, mucho más de lo que crees. Y eso siempre hay que tenerlo muy claro, que aunque seas una de esas personas que escucha este podcast para sentirse acompañado, para tener un ruido de fondo, para dormir, solo como entretenimiento, ustedes escépticos también están muy cerca de ser los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Nos adentramos pues en una hora de historias. Espero que mi voz llegue hasta el final. Como pueden escuchar, mi salud, la garganta está peor que la semana pasada y aún no puedo salir de casa, pero sí, puedo trabajar. Eso siempre, aunque duela. Es momento de adentrarnos en los siguientes Relatos de la Noche. Hola Uriel, me llamo Eri. Tengo 50 años y apenas hace unos meses descubrí tu podcast. La verdad es que me da mucho miedo todo lo que tenga que ver con fantasmas, pero te escuché por casualidad en un vuelo y desde entonces no he parado. Ahora me acompañas en el coche, cuando cocino, cuando estoy solo en la casa, aunque a veces de verdad me das unos sustos terribles. No recuerdo haber visto nunca un fantasma, pero sí tengo un recuerdo muy fuerte de cuando era niña, de una etapa en que vivía en casa del papá de mis medios hermanos, cuando mi mamá se volvió a casar. Ellos eran mayores que yo, y por las noches los escuchaba gritar. De verdad, gritar con mucho miedo, como si despertaran llenos de terror. No les miento, una vez a uno de ellos lo vi hacerse pipí encima, así tal cual, en el pasillo, del susto con el que despertó. Yo no entendía nada, pero luego escuché que le decían a mi mamá que habían visto a María la Sangrienta. Así la llamaban. Decían que era una mujer muy fea, muy flaca y llena de sangre, que se aparecía parada al pie de sus camas. Yo no la vi nunca, por eso durante años pensé que eran cuentos de niños. Pero me acuerdo perfecto del miedo con el que vivían y de que nadie en esa casa dormía tranquilo. A los pocos años mi mamá se divorció otra vez y nos fuimos a vivir a otro lado. Perdí contacto con ellos. A veces me pregunto si también lograron dejar atrás eso que veían. Ahora que soy adulta tengo un problema fuerte de sueño. Desde muy pequeña he necesitado pastillas para dormir, pero ahora es peor. No es algo de lo que me gusta hablar, pero cuando no las tomo la paso muy mal. No puedo descansar nada. Despierto más cansada que cuando me fui a dormir. Y tengo pesadillas rarísimas, intensas, que me dejan agotada todo el día siguiente. Esto que te voy a contar pasó en enero de este año. Se me olvidó tomar la pastilla y fue una noche terrible. Me despertaba a cada rato. Me dolía todo y para colmo, tuve un sueño que hasta la fecha me da vueltas en la cabeza. Soñé que estaba caminando por mi calle, muy cerca de mi casa, pero por más que avanzaba no la podía encontrar. Daba vueltas y vueltas. Había mucho viento, mucho frío. Estaba todo oscuro y no pasaban coches. No había nadie. Yo lo único que quería era llegar a casa. Sentía que si no llegaba pronto me iba a pasar algo. Al fin, después de mucho buscar, la encontré. Entré. Pasé por el cuarto de mis hijos y vi que estaban despiertos, pero no me dijeron nada. Solo me miraron, como con miedo. Me acuerdo mucho de eso, de sus caras. Yo no les dije nada tampoco. Seguí hasta mi cuarto, me acosté y ahí acabó el sueño. Por la mañana no los vi. Se van muy temprano a la escuela
Pero ya en la comida, como siempre, en nuestro momento de convivir, uno de mis hijos, Marco, me preguntó si yo había entrado a su cuarto en la madrugada. Me reí y les dije que no, que seguro fue un sueño suyo, pero se quedaron callados los dos. No había sido un sueño. No me había visto solamente uno de ellos. Entonces Manuel, el menor, dijo: vimos algo, ma. Era como tú, pero no eras tú. Me dijeron que parecía una mujer mayor, como una versión de mí, pero más vieja, muy pálida y completamente llena de sangre, como si se hubiera bañado en sangre. Y según Manuel, que no caminaba, que simplemente apareció frente a ellos, que los miraba fijamente, pero sin decir nada, y que luego se fue directo a mi cuarto. Manuel dijo que de su cama le pudo ver mejor que Marco, que ella, no tenía pies, que estaba flotando. Uriel, te juro que me sentí como si me fuera a desmayar de la impresión. Sentí que eso que vieron, sí fui yo, que era esa versión mía del sueño, porque todo encaja, el momento, el recorrido, incluso lo de entrar a su cuarto y verlos. Era como si mi cuerpo dormido se hubiera proyectado y ellos hubieran visto eso. Y de pronto me acordé de aquella mujer de la casa de mi infancia, de María la Sangrienta, y me entró un miedo que no sé cómo explicar. Porque, ¿qué tal si eso que veían, eso que aterraba a mis medios hermanos, era yo, vagando por la casa en mis sueños? Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué me ven así, tan vieja? ¿Por qué me vieron llena de sangre? Como si fuera yo, pero en otro tiempo. O un eco de una vida pasada, o tal vez como si fuera mi fantasma, pero el de algo que todavía no pasa. Quizás, y esto es algo que no he podido dejar de pensar, quizás es el fantasma del día de mi muerte. No sé si alguien en la comunidad pueda decirme algo. Yo lo único que sé es que intento no soñar, que desde entonces no he vuelto a olvidar tomar mi pastilla para dormir. Y cuando escucho tus relatos, eso sí, lo hago siempre, siempre con una luz encendida. Gracias por leerme, Uriel, y toda la comunidad. Gracias por acompañarnos con sus historias, aunque a veces me dejen sin dormir. En mi caso podría ser mejor. Esta historia la quería contar desde hace tiempo, pero apenas puedo hacerlo. Fue algo que me pasó hace unos años en el Ajusco, cuando iba con mi novia de entonces. Curiosamente, a la novia que tuve después no le gustaba que contara esta historia, y de hecho ella me pidió que no la compartiera con el programa. Pero ahora que soy soltero de nuevo, por fin la puedo compartir. Era una salida rápida en un fin de semana. No íbamos a acampar ni nada. Solo queríamos salir un rato de la ciudad, respirar aire limpio, tomar unas fotos, caminar un poco, comer allá. Ese día, como siempre que uno se confía, se nos hizo tarde para regresar. No medimos la hora y ya era casi de noche cuando empezamos a bajar por la carretera. Ella, como siempre, en cuanto empezamos a andar, se quedó dormida en su asiento y yo iba manejando con cuidado porque había bastante neblina. El camino ya lo conocía, pero esa vez la neblina sí estaba pesada, densa. Por momentos ni con las luces altas veía bien. Iba despacio, no más de 40 kilómetros por hora, cuando vi que alguien cruzó la carretera, unos metros delante de nosotros, de repente. Frené un poco por reflejo, pero esa persona ya había pasado. Solo que al cruzar no vi sus rasgos. Era una figura negra, alta, como con los brazos muy largos. No sé cómo explicarlo, porque sí se notaba la forma humana, pero parecía fuera de proporciones normales. No le vi ropa, pero tampoco se veían detalles, así que no sé. Lo único que sé decir es que era una silueta.
Pasaron unos segundos. Iba con el corazón acelerado, pero traté de tranquilizarme. Pensé que podía ser el reflejo de un árbol o alguien caminando por ahí, aunque no tenía sentido. Y entonces cruzó otra. Esta era más baja, parecía como un niño, pero la forma era igual, desproporcionada, toda negra, sin cara, sin rasgos, sin nada. Solo una silueta negra caminando como una sombra, muy lentamente, atravesando la carretera. Y ahí fue cuando me frené. Mi novia se despertó. Me preguntó qué pasaba y le dije que me esperara, que había gente cruzando y no quería seguir la marcha para no provocar un accidente. Pero ya no vimos a nadie más. Después de unos momentos ella se empezó a poner nerviosa. Me dijo que avanzara, aunque fuera despacio. Y cuando lo hice empezó a oler raro. Un olor muy fuerte, como de tierra húmeda, pero revuelto con algo más, como metal. Un olor metálico fuerte que se sentía en la garganta. Si alguna vez se han dado un golpe y han tenido sangre en su boca, entenderán a qué tipo de sensación metálica me refiero. Mi novia lo notó también. Bajó la ventana, pero no se iba. Al contrario, el olor estaba allá afuera. Me preguntó si había atropellado a algo, pero no escuchamos ningún golpe, no vimos animales, nada. Avancé con mucho cuidado sin parar hasta que salimos por fin de la niebla. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso. He regresado a la Jusco muchas veces, incluso por el mismo acceso, y nunca me volvió a pasar algo así. Pero esa vez, esas figuras, cruzando el camino entre la niebla, una tras otras, sin mirar, sin correr, como si no les importara que viniéramos nosotros, es una imagen que se quedará conmigo para siempre. Gracias por leerme y saludos a toda la comunidad. Yo nunca había visto un fantasma ni me había pasado nada raro. Nunca he sido miedoso y la verdad tampoco muy creyente. Pero sí hay una cosa que viví. Y aunque no la cuento mucho, cada que me acuerdo se me revuelve el estómago. No sé si fue mi imaginación, algo espiritual o si fue algo más. Algo que no entiendo, pero me pasó. Y fue en casa de mi abuela. Ella murió hace algunos años. Tenía una casa chiquita en San Nicolás, donde vivió casi toda su vida, y aunque la casa sigue siendo de la familia, está sola la mayoría del tiempo. Mi tía la cuida, va a regar las plantas y esas cosas, pero casi nadie se queda allá. Yo me fui a vivir unas semanas ahí cuando estaba buscando departamento. La casa estaba vacía, nomás con unos muebles viejos y cosas que dejaron como estaban, y el cuarto donde me quedé era el de mi abuela. Todo estaba intacto, la cama de madera, la mesita con su Biblia, los santos, hasta sus cremas abiertas, sus medicinas ya caducadas y su espejo, un espejo que estaba sobre su cómoda. Era de esos viejitos, con el marco de metal oxidado. El reflejo ya no era claro, siempre estaba como sucio, como empañado aunque lo limpiaras. Me acuerdo que desde que llegué traté de limpiarlo varias veces con trapos, con limpiavidrios, con servilletas, y nunca quedaba bien. Siempre estaba opaco. Pero lo dejé así. Total, solo estaba ahí por costumbre, porque nadie había movido nada de la abuela. Ni me maquillaba ni me peinaba frente a él. Pero unas noches después de haber llegado, me desperté para ir al baño. Y mientras pasaba frente al espejo comunidad, vi algo que no estaba en el cuarto. En el reflejo, justo detrás de mí, se veía la silueta de una persona parada junto a la cama. Me volteé en friega, pero no había nada. Solo se había visto en el reflejo. Y cuando regresé la vista a él, la silueta ya no estaba. Me quedé ahí, parada como tonta un rato. No tenía miedo, pero sí una incomodidad bien rara. Pensé que estaba viendo mal, que había sido mi sombra, y me volví a acostar. Pero luego empezó a pasar más y más seguido, casi siempre en la madrugada,
Yo pasaba frente al espejo y me daba la impresión de que algo se movía en él, como si hubiera alguien ahí, pero muy borroso, muy apenas en el fondo del cuarto. Una noche, sin querer, por reflejo, me estaba peinando ahí frente a él, y de reojo lo noté clarito. Había una mujer parada detrás de mí, como a 2 pasos. Estaba delgada, vestía de blanco, con el cabello canoso recogido en chongo. No me asusté al principio, solo me paralicé, porque no la vi directamente, solo en el espejo, y eso de alguna forma me hacía pensar que estaba a salvo, que no estaba realmente ahí. Me quedé viéndola unos segundos, y fue entonces cuando pude notar que sí era ella, mi abuela, pero algo no estaba bien. Ella me estaba sonriendo, pero no sonreía como antes. No tenía esa cara tranquila de siempre. Estaba con la boca medio abierta, pero no decía nada. Y sus dientes... no sé cómo explicarlo. Me da escalofrío nada más recordar. Sus dientes se veían llenos de tierra, como si hubiera comido lodo, como si tuviera la boca llena de algo podrido. Ahí sí me solté a llorar. Me tapé la cara y fui corriendo al baño, y no salí hasta que amaneció. En la mañana me fui a casa de una amiga, y aunque regresé solo por mis cosas, acompañada por ella y por un amigo, ya no me volví a quedar en esa casa. Nadie me creyó. Hasta ahorita nadie me cree, ni mis amigos. Me dicen que fue el estrés, que estaba sugestionada por haber dormido en el cuarto de mi abuela. Y puede que sí, pero desde entonces, cuando veo un espejo antiguo, de esos de marco de metal, aunque esté limpio, me sigue dando miedo voltear. Comunidad, gracias por seguir escuchando este programa especial del doble de duración, que es un agradecimiento a toda la gente que votó por nosotros en los Spotify Awards, y también para toda la gente que apoya este proyecto suscribiéndose, calificando los episodios con sus comentarios y compartiendo sus historias favoritas con sus amigos. Ustedes lo llevaron de ser una comunidad de 5,000 personas contándose historias en un grupo de Facebook a lo que es ahora el podcast en español más escuchado de todo el mundo por 2 años consecutivos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de hasta dónde llegan nuestras historias? De cómo alguien puede contar una pequeña anécdota, una breve aparición en un pueblito enclavado en una sierra mexicana y llegar a todo el mundo, de los lugares que hemos conocido y conoce mucha gente a través de sus relatos. Con este proyecto hemos ido desde Baja California hasta Alaska, con aquel relato del barco pesquero, desde un tren entre Montreal y Ottawa en Canadá, donde se vio un ser que parecía una especie de pie grande, hasta el Minotauro de la Patagonia. Hemos visitado juntos una extraña estatua que se mueve en un puente de Praga. Hemos vivido leyendas urbanas de una carretera en Uruguay, un parque embrujado en Kioto, una cabaña en el bosque guardando una puerta al infierno en algún lugar entre Jalisco y Michoacán. Gracias por ser parte de este viaje. Recuerden, los acompañaremos a través de todo lo que venga. Cuando eres parte de la comunidad, cualquier nuevo reto en la vida no lo vas a pasar a solas. Aquí vamos a estar. Continuamos con más historias, que aún queda mucho especial esta noche. No sé cuántos años tenía exactamente. Era muy chiquita. Recuerdo que iba en la primaria, pero ni siquiera estoy segura si iba en segundo o apenas estaba en primero. Lo que sí sé es que esa noche nunca se me olvidó. Por varias razones. Esto pasó en Ciudad Juárez, en una colonia que en ese entonces era nueva. Creo que ni siquiera tenía nombre. De esas que se van haciendo más pegadas al desierto que a la ciudad, que parecen armadas a pedazos, con una calle aquí, una casa por allá,
casas chiquitas desperdigadas. Algunas bien hechas y otras que por el tamaño parecen más casetas de vigilancia que hogares, pero cuando las ves de cerca notas que están hechas con cartones, con techos de lámina. Seguro saben de qué colonias hablo. Seguro, en su ciudad, aunque no sea la misma, hay una igual. Esa noche hubo una emergencia en la familia. No recuerdo bien qué fue. Quizás nunca lo supe del todo. Solo sé que mi mamá pidió un taxi para llevarnos a casa de su madrina, a mi hermanito y a mí. Si yo calculo que tendría unos 6 años, él debía tener 4. No conocíamos bien a esa señora, al menos yo no la recordaba. Mi mamá me decía que le debía muchos favores, que le había ayudado muchísimo cuando estaba embarazada de mí, pero yo no la recordaba de antes, ni me cayó bien. Era amable, pero tenía una forma de mirarte que no me gustaba. Mi hermano, en cambio, se sintió muy cómodo desde que llegamos. Hasta le dijo abuelita, sin querer, en algún momento. La casa era de madera, una construcción de esas rápidas, como para salir al paso. Estaba sola, de verdad sola. No había nada a su alrededor, solo terreno baldío, solo oscuridad. Se sentía como si estuviéramos lejos de todo. Mi mamá se fue muy rápido. Ni siquiera recuerdo si nos dio las buenas noches. Solo dijo que nos portáramos bien, que al día siguiente pasaría por nosotros, y se volvió a subir al taxi que nos dejó. La señora nos dio unas cobijas y nos acostamos en el piso, en un cuarto que parecía improvisado. Nos dijo que nos juntáramos mucho para aguantar el frío, que iba a estar duro toda la noche. No era una casa nada cómoda. Olía raro, como a humedad y trapos viejos, a polvo. Pero lo que más recuerdo era el silencio. Un silencio que me daba miedo. No escuchar los carros, la gente a todas horas, como en mi casa. En algún punto de la madrugada me desperté. Sentía frío, mucho frío. La señora estaba poniéndose una chamarra junto a la puerta. Me vio despierta y me dijo: «No te vayas a levantar, mija. Ya casi llega mi hijo. Siempre voy a esperarlo a la carretera, a 1 kilómetro de aquí. Hay mucha gente mala por estos rumbos. No me gusta que suba solo hasta acá». No supe qué contestar. Fingí que me volví a quedar dormida. Escuché cuando cerró la puerta y me repetía que no tardaba, y luego nada. Me intenté dormir, pero algo me tenía inquieta. No sé si era el frío o la sensación de estar en una casa que no era la mía. Me acuerdo que estaba abrazando a mi hermano, que seguía dormido, y que en algún momento escuché que tocaban la puerta. Fueron golpes muy suaves, como de alguien que no quería despertar a todos, pero sí anunciarse. Pensé que tal vez la señora se había ido sin llevarse la llave, que tal vez ya estaba de regreso y necesitaba entrar. Me levanté medio desorientada, tan desorientado como es dormir en una casa que no es la tuya. Cuando llegué a la puerta, entendí que era demasiado pronto para que estuviera de vuelta, que no debía abrir así como así, pero aún así estuve a punto de hacerlo. Tenía la mano en el seguro cuando algo me detuvo. No sé qué fue. Un presentimiento, a lo mejor, podrías decir. Una sensación rara, como si alguien me estuviera diciendo que me esperara. La puerta era de madera muy delgada, mal hecha, y como estaba mal nivelada, tenía una rendija bastante grande entre el piso y la parte baja. En esa rendija, la señora había puesto unos trapos, seguramente para que no entrara el aire del desierto. Con mucho cuidado, sin hacer ruido, quité uno de los trapos y me asomé por la rendija, por abajo de la puerta. Y ahí fue cuando los vi. Unos pies, descalzos, sucios, como llenos de tierra, pero también con algo más, con muchas manchas oscuras. Parecían los pies de una mujer, pero no estaban quietos. Se movían, se apoyaban sobre la planta, se levantaban un poco, como si la persona estuviera ansiosa o nerviosa, esperando a que le abriera.
No sé qué fue lo que me dio más asco. Si los pies tan sucios, las uñas largas o el hecho de que no supiera quién estaba allá afuera. Lo único que sé es que volví a poner el trapo con mucho cuidado y luego aseguré la puerta con una silla, como había visto en las películas. Era una casa tan frágil que cualquier persona hubiera podido empujar y abrir, pero esa silla me dio algo de paz. Me acosté de nuevo, pero ya no pude dormir. Unos 20 minutos después escuché la llave entrando. La cerradura giró despacito y la puerta se abrió. Me levanté de inmediato, temblando, con la silla aún asegurando la puerta, y la empujé para liberar el paso. Era la señora con un hombre joven que apenas saludó. Su hijo, supuse. Le conté lo que había visto. Le dije que alguien había tocado y que vi esos pies horribles, descalzos, ahí parados frente a la puerta, que le había asegurado por miedo. Ella me miró como si le diera ternura. Sonrió un poco, pero con la boca cerrada, como queriendo no reírse de mí. Me dijo: aquí no hay vecinas que vengan a meterse a las casas, mija. No hay nadie cerca, y fantasmas tampoco. Al menos a nosotros nunca han venido a espantarnos. El hijo me miró serio. Ni siquiera se molestó en decir que me creía o que lo iba a revisar. Solo dijo como con flojera: fue un sueño, niña. A esta hora todo da miedo. Pero yo sé que no fue un sueño. No me había dormido. No lo imaginé. Yo vi esos pies. Vi cómo se movían, cómo esperaban a que abriera. Algo estaba ahí afuera. Algo que no era ni la señora ni su hijo. Y aunque nunca nadie me creyó, esa imagen se me quedó grabada para siempre. Gracias por leer mi historia. Hola, me llamo Luis Eduardo Alameda. Soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos desde mi adolescencia. Y esta historia me pasó hace unos años, cuando me fui a vivir a la ciudad de Filadelfia por trabajo. No me mudé solo. Iba con mi novia Florencia, que es argentina, y quien me introdujo al canal. Recién habíamos llegado a esa ciudad que ni ella ni yo conocíamos, pero donde me habían ofrecido un muy buen empleo y nos animamos a dar el paso. No teníamos conocidos allá, así que rentamos una casa vieja que encontramos por internet, en una zona que parecía tranquila. Una vecina nos dijo que la casa era de finales de los 1800, de esas casas antiguas de 2 pisos, que están pegadas una con otra, como en fila, y que por fuera se ven preciosas, con fachadas de ladrillo y árboles en la banqueta. De esas casas que nosotros, los latinos, decimos que parecen de película. Por dentro, en cambio, estaba bastante descuidada. Nada grave tampoco, solo detalles. Madera rechinando, puertas viejas, cosas así. Igual nos encantó porque tenía mucha luz natural y sobre todo porque nos surgía tener dónde vivir. La primera semana no pasó nada raro. Solo nos costaba trabajo dormir porque todo crujía. Se escuchaban los pasos de los vecinos, los trenes lejanos, pero era normal, ¿no? Eso creíamos. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó el ruido de pasos en la planta baja. Primero pensé que era mi novia, pero luego la vi dormida junto a mí. Así que bajé con cuidado a revisar, pero no había nada. La puerta estaba bien cerrada. Volví a subir y aunque me costó, me dormí. La noche siguiente pasó lo mismo, pero esta vez mi novia también lo escuchó. Me pidió que no bajara, que podía ser peligroso, pero no escuchábamos voces, ni veíamos señales de que alguien hubiera entrado. Solo eran pasos, lentísimos, como si alguien caminara con calma por la sala. Al tercer día ya no era solo eso. Se escuchó como si alguien subiera las escaleras,
Me levanté de golpe, salí del cuarto y no había nadie. Pero al regresar mi novia estaba sentada en la cama, temblando como jamás la había visto. Me dijo que cuando me fui, había visto una sombra alta, como de una persona con un sombrero muy viejo, de esos altos como de los peregrinos, que se estaba asomando por la puerta del cuarto con una mano dentro. Que volteó a ver a la figura en cuanto la sintió, pero ésta no se movía, solo estaba ahí, completamente quieta, asomándose. Desde esa noche ya no dormimos tranquilos. Se escuchaban los mismos pasos todas las madrugadas, a veces más cerca, a veces como si se quedaran en la puerta del cuarto, otras veces a lo lejos. En una ocasión, amaneció abierta una de las ventanas de la cocina, cuando estábamos seguros de haberla cerrado. Tratamos de buscar explicaciones, revisamos todo, hablamos con la dueña y nos dijo que la casa era muy vieja, pero que nadie más se había quejado. Hasta nos dio el contacto de los anteriores inquilinos, y aunque nos dio pena, era tanta la curiosidad y la desesperación que sí les hablamos, pero nunca contestaron. Lo que más nos asustó pasó una madrugada, cuando los dos nos despertamos al mismo tiempo y con una sensación horrible. Los dos sentíamos, o más bien sabíamos, que había alguien más en el cuarto con nosotros. No escuchamos nada, no vimos nada, pero los dos al mismo tiempo abrimos los ojos sin poder movernos, y así estuvimos varios minutos. Al menos eso fue para mí. Minutos, largos minutos. Mi novia lloró toda esa noche. No sé qué tan feo fue ese susto, pero se asustó todavía más que cuando vio a la sombra con el sombrero asomándose por la puerta. Como comprenderán, esa misma noche decidimos que teníamos que irnos. Encontramos pronto un departamento mucho más chico, más caro, pero nuevo, y nos mudamos en cuanto pudimos. Desde entonces no nos volvió a pasar nada, ni ahí ni en cualquier otro lugar, hasta ahora. Pero siento que lo que fuera que estuvo con nosotros en ese departamento, gracias a Dios se quedó ahí. A veces pienso que fue el estrés, el cambio de ciudad a una zona del país que no conocíamos, lejos de todos nuestros amigos, todo lo nuevo que vivimos. Pero luego recuerdo lo real que se sentía todo, los pasos, lo que vimos, esa certeza de que la peor de las noches había alguien en el cuarto con nosotros. Y ya no sé qué pensar, pero agradezco por el tiempo para leer mi historia. Yo tenía 4 años. Muy apenas me acuerdo de algunas cosas, pero hay recuerdos que se te quedan bien marcados en la memoria, ¿saben? Como si en vez de grabarse en el cerebro, se hubieran marcado en las retinas, como una cicatriz que volvemos a ver cada que cerramos los ojos. Este es uno de esos, y siempre he creído que ese fue el primer fantasma que vi. Pero ya verán por qué es raro, muy raro decir eso. Mis papás me dejaron un fin de semana con la familia en Tampico, en la casa grande de mis abuelos. A mí me encantaba ir, siempre me gustó. Era un lugar con un olor a tierra mojada, porque mi abuela regaba sus árboles y sus plantas todos los días. Y adentro siempre olía a café quemado. Tenía cortinas viejas que dejaban pasar apenas la luz, y un perro, el tarugo, que ya ni ladraba, pero que seguía acostado siempre junto a la entrada, como si cuidara el recuerdo de todo lo que había pasado ahí. Pero esa vez que me dejaron a mí solito fue distinta. No estaban mis abuelos, solo estaban 2 de mis tías, unos primos mayores, y como que todos iban y venían. Nadie me hacía mucho caso.
A veces me decían que fuera a ver la tele o me daban un dulce, pero en realidad parecía que nadie se estaba quedando en la casa. Era como si todos estuvieran de paso, como si a pesar de estar ahí no quisieran estarlo. Yo quería jugar con mis primos como siempre, pero ellos estaban raros. No querían hablar. Uno se le pasaba llorando, otro no me pelaba, como si yo fuera una molestia. Y mis papás, bueno, me dijeron que regresarían por mí en cuanto pudieran, que me portara bien, que no diera molestias, que comiera lo que me dieran. Y se fueron. Esa noche no me acuerdo ni cómo me dormí, solo que estaba muy callado todo, que no se escuchaba ni un carro pasar, ni el mar a lo lejos como otras veces. Nada. Y que me despertó un sonido suave. Alguien estaba llorando. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Era un llanto como contenido, bajito, pero muy triste, y venía del cuarto de mis abuelitos. Me bajé de la cama, caminé en silencio por el pasillo que crujía con cada paso. El suelo estaba frío. No me acuerdo si hacía frío esa noche, pero yo tenía mucho. Cuando llegué a la puerta no estaba cerrada, solo emparejada. La empujé un poquito. Y ahí estaba quien lloraba. Era mi tata, mi abuelo. Estaba sentado al borde de la cama, dándome la espalda, sin camiseta, solo en su pantalón de pijama como siempre andaba cuando estaba en casa. Estaba encorvado y llorando. Lloraba de una forma que no puedo olvidar, como si le doliera hasta el alma. Me le quedé viendo un momento. Me dio mucha tristeza, una bien rara que nunca había sentido. Nunca había visto a mi tata llorar. No sabía cómo tomarlo. Di un paso hacia él y le hablé. Tata, ¿está bien? ¿Le duele algo? Él se quedó quieto unos segundos y me contestó sin voltearme a ver. Estoy cansado, mijo. Ya me duele todo. Ya solo me quiero dormir. Yo no entendí bien, pero sabía que algo andaba mal. Él tenía tiempo enfermo y yo sabía que por eso íbamos a verlo más, pero nunca lo había visto con tanto dolor. Corrí al cuarto donde estaban los de mis primos y le dije que el abuelito estaba llorando, que necesitaba ayuda. Y él se enojó. Me dijo que no dijera tonterías, que me callara. Pero seguí insistiéndole. Le juré que estaba llorando, que estaba ahí. Entonces a regañadientes me hizo caso. Nos levantamos y fuimos juntos por el pasillo, y justo antes de llegar, él también lo escuchó. El llanto, bajito, pero ahí estaba, adentro. Seguía llorando. Mi primo se quedó parado. Me agarró del brazo y me llevó corriendo a la sala. Llamó a mis tíos llorando, a gritos, diciéndole que escuchó a su tata, que lo había escuchado llorar. Y ahí se armó todo. Ya no entendía nada. Solo veía a todos gritar, llorar, correr, llamar por teléfono. Una tía me llevó a dormir con ella. Y lloró hasta que yo me quedé dormido. Yo creo que lloró toda la noche. En la mañana, cuando estaban sirviendo el desayuno, sonó el teléfono. Un tío, desde el hospital donde estaban mis papás, donde estaban todos, nos dijo que el abuelo acababa de fallecer, justo amaneciendo, que ya por fin lo habían dejado descansar. Me contaron todo, pero no lo registré.
Recuerdo que en esos días no lloré. Yo no sentía que mi tata estuviera muerto. Sentía que andaba en un viaje, que en algún momento iba a volver. Pero años después, repasando esa historia, lo entendí. Entendí que cuando llegamos, cuando me dejaron en esa casa con mis tíos, el abuelo ya tenía días muy mal, internado en el hospital. Entendí que su cuerpo ya no respondía, que estaba sobreviviendo solo por las máquinas, que mi abuela les había pedido a sus hijos que lo dejaran descansar, que ya era mucho sufrimiento para él, pero que ellos no querían. Decían que había que aguantar, que tal vez aguantaba más, que se iba a recuperar. Hasta que pasó lo de esa noche, cuando contaron lo que escuchamos, cuando dijimos lo que vimos, que él estaba llorando en su cama, en la casa, que todo le dolía. Cuando contamos eso, algo cambió. No sé si fue miedo, si fue culpa, pero fue cuando por fin aceptaron dejarlo ir. Lo desconectaron y todavía vivió unas cuantas horas más, suficientes para que sus hijos pudieran entrar a despedirse, esperando que en algún lugar de su conciencia todavía estuviera escuchando. Y yo crecí creyendo que vi un fantasma, pero no uno como los de las películas, no uno de esos que te asustan, que buscan venganza. Yo vi a mi tata y todavía estaba vivo, pero ya no quería seguir así. Y yo lo entiendo, aunque todavía cuando cierro los ojos y me acuerdo de esa imagen de él llorando ahí, con el torso desnudo, con sus vellos blancos en la espalda, encorvado, pidiéndome descansar, todavía me da mucho miedo. Tal vez porque fue cuando entendí, aunque no supiera ponerle palabras, que sí hay momentos en los que el alma está muy cansada y ya no puede más. Gracias por continuar aquí, comunidad, pero aún no sobreviven a este episodio. Este es el último descanso que tienen y aprovecho para volver a decirles que pueden encontrar mi libro, la primera edición o la edición especial de pasta dura en algunas de sus librerías favoritas. Ya no está en todas, se está empezando a acabar, pero en línea lo pueden encontrar en el enlace que siempre les dejo en la descripción. Es un libro escrito con mucho cariño, que estoy seguro que leerán en 2 o 3 sentadas, que se den para leer, y espero que les deje con ganas de seguir leyendo más, sobre todo si es de terror. Por ahora es momento de continuar, porque aún nos quedan un par de historias esta noche. No sé si esto cuenta como algo paranormal, a lo mejor no. Tampoco estoy buscando convencer a nadie de nada. Solo quiero contarlo porque no me ha dejado en paz. Durante un tiempo trabajé como chofer de aplicación. No fue algo que yo planeara. Yo soy ingeniero y hasta hace poco vivía con mi esposa y mi hijo en una ciudad del Estado de México. Tenía un buen trabajo, pero empecé a buscar una salida de ahí porque la situación de inseguridad ya nos había alcanzado. Una vez intentaron seguir a mi esposa mientras regresaba sola a casa. Otra intentaron quitarle a nuestro hijo afuera de una tienda. Y la última fue todavía peor. Un hombre en situación de calle trató de empujar a mi hijo a la avenida, con los carros pasando. Así, en medio de una calle concurrida llena de gente. Mi mujer se interpuso y él empezó a golpearla ahí mismo, en la calle, mientras la gente miraba y nadie hacía nada. Yo estaba trabajando en Veracruz en ese momento, en una zona sin señal. Me enteré de todo hasta la noche, cuando volví al hotel. Esa misma noche tomé la decisión. Le dije, si voy a seguir viajando tanto, al menos quiero que ustedes estén seguros. Así que comencé a buscar empleo en el extranjero, algo que me permitiera, para empezar, moverlos de ahí. Y tuve suerte. Una empresa en Estados Unidos se interesó en mi perfil y me ofrecieron un contrato. Renuncié de inmediato para poder estar disponible para entrevistas, firma de papeles, exámenes, todo. Pero el proceso fue mucho más lento de lo que creí. La cita para la visa de trabajo tardó 3 meses. Luego vino la parte legal,
los trámites con abogados, más papeleo. En total esperé casi 5 meses y como no podía quedarme sin ingresos, empecé a manejar en una aplicación. Tenía coche y era solo por un tiempo. Nunca me ha gustado estar sin trabajar. Al principio fue muy difícil. Durante el día el tráfico me hacía gastar gasolina de más. El aire acondicionado me drenaba. Me daba cuenta de que en muchas jornadas apenas sacaba para el tanque, así que empecé a trabajar en la noche. Sin calor, sin tráfico, los viajes eran más rápidos y sí, era más tranquilo, o eso creía, porque a partir de ahí me pasa lo que me trae aquí, a escribirles. Una noche regresando de un viaje largo, ya cerca de mi casa, me pareció ver una luz blanca en el retrovisor, como si algo se moviera, del tamaño de un niño, corriendo junto al coche. Era por la ventana trasera, del lado del copiloto. Volteé, pero no había nada. Lo que vi en el espejo había desaparecido. No le di mayor importancia. Pensé que era cansancio, un reflejo. Me fui a casa y unos kilómetros más adelante intentaron asaltarme. 4 tipos en un taxi. Pude escapar porque, por fortuna, tal vez, ocurrió en calles que conocía bien y ellos al parecer no. Pero me quedé con una extraña sensación. La de haberme salvado por muy poco. Pasaron algunos días y volví a ver esa luz en el espejo. Estaba bien descansado, bien alimentado, bien dormido. No era cansancio, pero ahora no era solo una luz. Tenía forma, una figura iluminada, como si le dieran de frente los faros altos de un coche. Se movía junto al carro como si corriera, pero a veces no se veía como humano. Más bien parecía un animal, como un perro muy alto, con el hocico alargado. Su movimiento era extraño, como si flotara y diera saltos al mismo tiempo. Siempre exactamente al parejo de mi ventana derecha trasera, como si corriera agarrado de ahí. Siempre lo veía en el retrovisor. Cada que intentaba verlo directamente desaparecía. Así me acompañó toda la noche. Unas horas más tarde, un conductor se pasó un alto y estuvo a nada de estrellarse conmigo. Frené a tiempo, aunque perdiendo un poco el control, por lo que reventé una llanta contra la banqueta. Pero el coche que iba al lado mío no corrió con la misma suerte y se impactó de lleno contra el imprudente ese. Ahí empecé a sospechar. No que fuera un fantasma o algo así, pero sentía que eso que me veía me estaba avisando de algo, como si su presencia fuera señal de que había peligro cerca. Y así siguieron pasando las semanas. Algunas noches corría al lado de mí, lo veía a través del espejo. Otras simplemente no aparecía. Pero cada vez que llegué a verlo pasaba algo. En una ocasión, por ejemplo, fue un motociclista que me empezó a seguir. Lo noté porque hice movimientos ilógicos, di vueltas innecesarias y él seguía detrás. Cuando me detuve en un semáforo se me emparejó. Se quedó viendo hacia adentro, hacia la misma ventana trasera donde siempre veía yo esa cosa. Ahí me llené de valor. Bajé el vidrio del copiloto, me incliné y lo enfrenté. Le mostré una navaja pequeña que traía conmigo, una que me había prestado mi papá. No sé si eso fue o la gente que pasaba por ahí, pero el motociclista inmediatamente se fue. Y fue esa noche cuando decidí dejar el volante por fin. Estaba recibiendo demasiadas señales y yo seguía arriesgándome jugándole al vivo. Por suerte, una semana después llegó por fin la visa y viajamos. Por un tiempo pensé que ya estaba todo atrás. Llegamos a una ciudad tranquila, con casas caras, sí, pero seguras, que era lo único que me interesaba. Empecé mi nuevo trabajo y unos meses después me mandaron a capacitarme a Europa. Estaba ya completamente lejos de ese mundo, del Estado de México, donde había visto aquella cosa seguirme. Muy lejos de casa, pero de alguna forma no lo había dejado atrás. Una noche, manejando de vuelta a mi hotel después de pasar el fin de semana en Bratislava, volví a verlo, en plena carretera, en Austria.
esa figura corriendo junto al coche, pero esta vez no era borrosa. No parecía del tamaño de un niño. No parecía un animal. Esta vez pude verla bien. Era una mujer. Una figura blanca, por esa luz que parecía reflejar como hecha de gas. Flotaba junto al auto, casi tocando el cristal. Esta vez estuvo ahí por más tiempo, dejándose ver como nunca antes había hecho. Hasta pude verle sus ojos negros, clavados en mí mientras casi tocaba la ventana. No me atreví a mirarla de frente, pero no dejaba de verla de reojo por el espejo y no se iba. Aceleré. La autopista estaba vacía. Llegué a los 200 kilómetros por hora y seguí ahí. Hasta que en un momento se hizo hacia adelante. Esta vez ya no iba en la ventana de mi asiento de atrás. En esta ocasión se puso en la ventana del copiloto. Esta vez, comunidad, pude verla ahí, por el rabillo del ojo. Ya no solo a través del espejo retrovisor. Estaba ahí, conmigo, realmente ahí. Tocó la ventana y yo no pude voltear, pero de reojo fue muy claro que iba sonriendo, que me iba sonriendo. No sé si de forma amable o burlándose de mí, pero me aterró de todas formas. En cuanto dejé de verla, frené. Me orillé y me puse a llorar. Mis manos temblaban de miedo y no podía seguir manejando así. No era solo el susto, sino por la sensación de que no había escapado de nada, que eso, lo que fuera, me había seguido hasta el otro lado del mundo, y al mismo tiempo, esa inseguridad que siempre temí para mi familia, estaba ahí de nuevo. Me di cuenta de que en ningún lugar iba a poder estar completamente seguro de que ellos estarían bien, de que ellos estaban siempre a salvo, de que en todos lados había algo que temer y no podemos controlarlo. Esa fue la última vez hasta ahora que la vi corriendo junto a mi carro. Ahora ya solo se aparece en mis sueños, pero ya no corre junto a mí. Siempre la veo detrás de mi hijo. Soy maestra de primaria. Llevo muchos años dando clases en escuelas públicas de varias zonas del norte del país. He trabajado con todo tipo de niños, de familias muy distintas, y algo aprendes con el tiempo. Sabes cuando un niño está exagerando, cuando está inventando para llamar la atención y cuando está contando algo que de verdad lo asustó. Y eso fue lo que me pasó con esta historia, con un alumno de cuarto año, un niño callado, educado, de los que no suelen meterse en problemas ni interrumpir la clase. Me la contó en un recreo, cuando casi no había niños en el patio, y lo hizo con ese tono con el que un niño te pide ayuda sin saber cómo hacerlo. Yo no sé si fue un fantasma o no, ni qué explicación tenga, pero sí sé que él no se lo inventó, porque no es el tipo de niño que busca ese tipo de atención, y porque mientras me lo contaba se le llenaban los ojos de lágrimas, y no de tristeza, de miedo. Me dijo que esta experiencia no había ocurrido en su casa, sino en casa de sus tíos, donde a veces se quedaba a dormir los viernes. La casa está en un barrio que parecería de una zona a las afueras de la ciudad por lo abandonado que se ve, pero en realidad es un barrio de los más viejos de la ciudad. Se empezó a poblar hace muchos años sin permisos ni servicios, y poco a poco se fue regularizando. Las casas que eran de madera pasaron a ser de cemento. Algunas calles se pavimentaron, las escrituras empezaron a llegar, pero otras cosas no cambiaron, como esa calle, en la que está la casa de sus tíos. Sigue siendo de tierra, una franja de 4 o 5 metros que separa las casas del panteón, así, tal cual. En el panteón no hay barda, no hay reja, no hay nada. Solo cruzas la calle y ahí están las tumbas. El niño me dijo que siempre le había parecido raro,
que le gustaba ver desde la ventana, porque a veces llegaba gente de negro, caminando desde lejos, para visitar a sus muertos, que por alguna razón eso no le daba miedo. Le parecía triste, pero no le asustaba. Lo que pasó, me dijo, ocurrió la última vez que se quedó a dormir ahí, que se quedó jugando videojuegos con su primo, porque en su casa no le dejan tener consola. Me dijo que empezaron a jugar en la tarde y ya no pararon, y como no hicieron ruido, los tíos no se molestaron y los dejaron. Como a las 11 el primo se durmió, y él, emocionado porque casi nunca tiene esas libertades, se quedó jugando solo. Había que aprovechar. Afuera llovía, no una tormenta, solo una lluvia ligera, de esas que se oyen bonito en el techo y que hacen que la gente se encierre más temprano. No había nadie en la calle. Fue entonces cuando escuchó un quejido muy leve, como un lamento apagado. Se acercó a la ventana, me dijo. Corrió un poco la cortina y lo vio. Una figura entre los árboles, entre las tumbas. Un hombre de traje, pero lleno de tierra, como si acabara de salir de una de ellas. No caminaba derecho, cojeaba, y su cara no era normal. Me dijo que parecía una máscara mal hecha, como derretida, que tenía la boca mal puesta, los ojos muy separados, la cabeza ladeada. Profe, se parecía como a un zombie, de esas películas que no me dejan ver, me contó. Y claro, uno podría pensar que fue eso, una imaginación disparada por todo lo que ha visto en internet, pero lo siguiente que dijo me quitó esa idea. Me dijo que se pellizcó, que se golpeó las piernas para ver si era un sueño, y que no lo era, que el hombre caminó hasta la calle, que cruzó la tierra, mojada por la lluvia, sin detenerse, y luego se quedó quieto, justo enfrente de la casa de sus tíos, viendo hacia la puerta. Los perros comenzaron a ladrar, primero uno, luego todos los de la calle. Y fue eso lo que hizo que sus tíos se levantaran. Él salió corriendo del cuarto para contarles. Su tía fue la primera en asomarse y se puso blanca cuando lo hizo. Llamó gritando a su esposo, que salió con una lámpara, prendió las luces del patio y dijo en voz alta que alguien andaba husmeando entre las casas. Un par de vecinos se asomaron, salieron también. Esas casas no tienen cercas. Los patios están conectados. Cualquiera puede cruzar de una a otra si lo quiere hacer. Buscaron entre varios hombres, pero no encontraron a nadie. Lo raro fue que los perros se callaron todos al mismo tiempo. Y un instante después, los perros de la calle de atrás comenzaron a ladrar. Luego los de más lejos, como si algo se fuera alejando, caminando por aquellas calles abandonadas, llenas de lodo. El niño me dijo que se volvió a meter, muerto de miedo, y que alcanzó a escuchar cómo su tía le decía a su primo que cerrara bien la ventana, y que alguien se estaba asomando para adentro, le dijo. Y su tío, cuando volvió a entrar, dijo algo que a mí todavía me da escalofrío. Dijo que alrededor de la casa, por las ventanas, había unas huellas, grandes, profundas, bien marcadas en el lodo. Huellas que alguien acababa de hacer. Huellas que venían del panteón, pero a las que no le encontraron destino. El niño me lo contó en voz bajita, como si le diera miedo repetirlo. Y aunque me pidió que no le dijera nada a sus papás, al menos por ahora, yo sí tenía que contarlo, porque sé que no se lo inventó. Sé que esa noche vio algo que lo marcó. Algo que hizo que yo, después de tantos años dando clases, me quedara en blanco, sin saber qué decir para tranquilizarlo.